Hola a todos, en el vídeo de hoy, después de un mes de estar probando la Mondraker zendit RR, voy a dar mis impresiones. Deciros que no he tenido una bicicleta como esta nunca. Es la mejor bicicleta que he probado barra tenido en estos últimos 4 o 5 años, con mucha diferencia. No hay ninguna que se le acerque. La única que se parece un poco a ella es la 1, es la única que la pondría en el mismo rango. Todo lo demás, si lo ponemos todo junto, acabados, funcionamiento, servicio técnico, respuesta de fábrica, etc, 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 para mí sin duda está top 1. Ahora sale la Orbea el día 18. Lo que tiene un hándicap enorme, que es que tiene el motor capado o tuneado por Orbea, también se puede decir. Y vendrá, creo que son 700 vatios de potencia pico, con los 130 Nm, que al final, bueno, yo pienso que si te dan un motor como el Avinox M2S, evidentemente lo que quiere la gente es toda la potencia y ellos ya dosificarán. Ellos dicen que en la Enduro World Series solo se puede competir con 700 vatios, pero bueno, pienso que si te vas a competir la Enduro World Series, que no creo que sea la mayoría de gente que compita en Enduro World Series, pues tú lo podrías limitar. Lo que no veo tan bueno, coherente no voy a decir, pero bueno, lo que no veo bien, digamos, es que me vendas un motor y que tiene toda la potencia que tiene este motor, que son 130 newtons y 1300, y me lo capes, porque al final, bueno, yo ya dosificaré lo que yo quiera y en las carreras que me exijan unos vatios concretos, pues se limitará y punto. También vería bien que pusieran dos modos de potencia, o sea, uno descapado y uno capado. Pero bueno, esto ya son cosas de Orbea. Ellos te venden el Rider Synergy, me imagino que será más eficiente en el tema del consumo, no tendrá tanto consumo, pero bueno, opinión personal, ahora mismo si me tuviera que comprar una bicicleta, me compraría una Mondraker, por funcionamiento, por estética y por respaldo de fábrica, que al final es una marca grande, les envías un mail y contestan y yo estoy muy contento. Y sin duda para mí ahora es la top 1 con diferencia. Hay otras bicicletas como habéis visto en mi canal, como uno por ejemplo, que es bestial, también tiene una buena respuesta de fábrica, lo que es una fábrica más pequeñita y en funcionamiento son muy similares. Esta tiene un poquito más de recorrido trasero, 165, así que en este caso me decantaría por esta. Estéticamente las dos están muy a la par, son dos bicicletas muy bonitas, muy estéticas. Y después un paso por detrás o dos ya están todas las demás, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero bueno, hay marcas pues que quieren montar el Avinox M2S, pero son bastante más gruesas de cuadro, llevan cables por fuera, por al lado de las bielas, que en concreto a mí no me gustan. Y ya te digo, en acabados y respuesta de fábricas, sin duda, para mí, estas dos marcas, ahora mismo Mondraker top 1 y viendo, esperando a ver lo que saca Orbea y uno, serían la top 2 y top 3 que las seguirían, ¿no? Ahora la pondría top 3 porque al final la bicicleta la he visto, es muy bonita, pero bueno, al final esto del motor para mí es un hándicap. Para mí al final es un hándicap. Y ahora mismo la enduro por excelencia estéticamente y demás, para mí, opinión personal, es la Mondraker. Después hay 20.000 marcas y cada uno tendrá su opinión, ¿no? En este test de hoy también os quiero enseñar, os quiero comentar que he estado dudando un poco con las tallas. Soy una persona que le gustan las bicis cortitas. Digamos que estoy al final de una M porque serían 460 de Rich y estas son 480. En teoría estoy al final, en teoría de Mondraker no. De Mondraker es 1,75, no estoy ni en talla, pero de Orbea o de 1 entraría en una M justito. También tiene estas dos marcas en concreto, Orbea y uno, tienen 120 de altura de manillar, o sea, de stack no. Cuando tú llegas a la potencia está la cazoleta, entonces ahí tienen 120 y la Mondraker en concreto son 110, es un poquito más bajita. Y he estado dudando mucho porque estas son 480 de Rich y yo mido un 80, un 82 entre brazos. Y me lo he estado pensando muy mucho si venderla o no venderla o qué hacer con ella, porque me gustan las bicis más cortitas, más juguetonas, y esta pues estoy ahí en medio de la talla, no me viene grande, pero bueno, hay momentos que digo, joder, me gustaría que fuera un poquito más juguetona.
Así que bueno, os leo en comentarios, si me ponéis ahí vuestras opiniones me ayudáis a mí también, de a ver cuál es la talla que más os gusta con vuestra altura y me echáis un cable a decidirme a mí también. Y como siempre os digo, un like y suscribiros se agradece un montón, dais gasolina para que esto, bueno, para que pues podamos seguir con esto. Y os escucho en vuestros comentarios también cuál es vuestra bici favorita y qué opináis de esto que os he comentado. Así que os dejo con el vídeo y nos vemos en breve, muchachos. Go.
Wow.